Señoras y señores, bienvenidos a un video más de Street Garage. Hoy vamos a estar hablando del Pontiac Fiero, un auto que fue uno de los primeros biplaza de la marca Pontiac y que a mi opinión está infravalorado. Comencemos con el video. El Pontiac Fiero es un coche deportivo construido por Pontiac desde 1984 hasta 1988. El Fiero fue el primer biplaza de Pontiac desde los coupés de 1926 a 1938 y también el primer coche deportivo con motor central producido en serie por un fabricante en Estados Unidos. Muchas de las tecnologías incorporadas en el diseño del Fiero, como paneles de la carrocería de plástico, eran innovadoras para su época. Mantiene el récord de ventas en solo 5 años con 370.168 ejemplares. Aquellos moldes fueron usados hasta el final. La reputación de seguridad del Fiero era mala debido a incendios y múltiples retiradas del mercado. Peor aún, el automóvil perdió dinero con General Motors, que perdió alrededor de $2.000 por cada Fiero que construyó. Pero no todo eran malas noticias, ya que el Fiero estaba en la lista de los 10 mejores de la revista Car and Driver para el año 1984. El Fiero fue el Peace Car oficial de las 500 millas de Indianápolis en 1984, superando a los nuevos 1984 Chevrolet Corvette por el honor. Señoras y señores, los motores del Pontiac Fiero contaban con bajas potencias, pero para la época y el peso del auto lo hacían bastante rápido. Su motor 2.2 tenía 92 caballos de fuerza, mientras que su motor V6 ofrecía unos 140 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Si el video te gustó, es de vital importancia que te suscribas al canal y puedes seguirme en Instagram como Street Garage YT y en Facebook como Street Garage YT también. Yo soy Edgar Ulate y como siempre esto fue un video para Street Garage. Hasta el próximo video.